Guadalupe Cangiano hace el siguiente señalamiento. Hace 40 o 50 años el socialismo parecía estar a la vuelta de la esquina. Hoy parece una utopía lejana, quizás irrealizable. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los errores de caracterización que hicieron que los jóvenes de los 60 y 70 erraran sus pronósticos? Saludos. Cuando vi esta pregunta, me sentí ante una encrucijada o una disyuntiva. Es una pregunta muy compleja, que abarca un tiempo de respuesta mayor al formato de este Altamira Responde. Pero quería contestarla porque observo que es una inquietud generalizada. Y lo voy a hacer en una forma muy simple. El socialismo a la vuelta de la esquina no estuvo nunca. Esa es una imaginación que en su momento o retrospectivamente tuvieron muchos. ¿Dónde estuvo el socialismo a la vuelta de la esquina? Además, ¿qué significa el socialismo a la vuelta de la esquina? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos ya a la toma del poder en Argentina con la guerrilla? De ninguna manera. De ninguna manera. En esos años, los dos grandes movimientos fueron la Revolución Portuguesa del año 1974, que destruyó todo el aparato del Estado, y los grandes levantamientos obreros en Polonia. Pero el poder no estaba a la vuelta de la esquina. No había direcciones revolucionarias que lucharan por el poder de los trabajadores. No se había formado un agrupamiento de trabajadores que luchara con esa perspectiva de establecer un gobierno de la clase obrera, un gobierno del proletariado, un gobierno de trabajadores. Quiere decir que la pregunta o la inquietud refleja, y las ilusiones infundadas, pero refleja algo más profundo que me permite contestarlo en el marco de esta cuestión. Acá no se trata del socialismo a la vuelta de la esquina, sino que se trata de la época en que nos encontramos, que es una época de guerras y revoluciones. Es decir, han habido revoluciones triunfantes, que el imperialismo ha respondido con guerras. En algunos casos ha retomado posiciones anteriores, en otros casos las ha perdido. En algunos casos logró circunscribir, contener esas revoluciones, y facilitó con eso el proceso de degeneración burocrática de esas revoluciones. Pero es una época entera, es una época que ya lleva 100 años y puede llevar otros 100 años más. Lo demuestra la guerra actual entre la OTAN y Rusia, una guerra que abarca el mundo entero por sus manifestaciones económicas, sociales y políticas, y por las amenazas que hay de una guerra nuclear. Está en juego la posibilidad de la desintegración de Rusia. Una desintegración de Rusia como consecuencia de la caída del poder político ampliaría el campo de la guerra. Y también ampliaría el campo de la revolución. Pero, ¿cómo se van a organizar y a reagrupar las clases sociales frente a una evolución de este tipo en la guerra? ¿Cómo se van a reagrupar las clases sociales en Europa que empiezan a sufrir una inflación poderosa acompañada de políticas de ajuste de sus gobiernos? Y como consecuencia de ello hay huelgas en todos lados. Es decir, tenemos que comprender que la revolución o el socialismo no está nunca a la vuelta de la esquina, sino en circunstancias extremadas, concretas y específicas. Por ejemplo, los bolcheviques tomaron el poder en 1917, el movimiento 26 de julio tomó el poder el 1 de enero de 1959, pero a nivel mundial es una época de guerras y revoluciones. Esto es lo fundamental. Y en esta época de guerra y revoluciones, la humanidad es colocada ante el desafío de generar las fuerzas directrices, los liderazgos, la organización
para que la clase obrera pueda desencadenar o desarrollar una lucha victoriosa por el poder político. Esta es la encrucijada de la humanidad en este momento. Lo que la Cuarta Internacional, en su origen, llamaba la crisis de la humanidad. Y decía que la crisis de la humanidad es la crisis de su dirección. Es decir, que frente a esta época nueva de guerras y revoluciones, había surgido en distintos momentos la evidencia de una crisis de la dirección, de la Segunda Internacional en la Primera Guerra Mundial, de la Tercera Internacional antes de la suba del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial, y esa es una crisis de dirección que vivimos ahora. Por ejemplo, hoy, la inmensa mayoría de la izquierda mundial no está pensando en la revolución ni como utopía, ni como lejana, ni como cercana, ni de costado, ni de atrás. Está pensando cómo integrarse al sistema parlamentario. Y sin embargo es una época de guerras. La inmensa mayoría de esa izquierda apoya a la OTAN, porque dicen que defiende la libertad y la democracia de Ucrania. Y no observan que es un avance gigantesco, no ya de la OTAN, sino en particular de Estados Unidos, sobre una parte considerable del mundo, un intento de avanzar considerablemente, incluido la propia Europa. Entonces, el mérito o lo que le veo de interesante a la pregunta es que permite introducir un enfoque adecuado a la circunstancia histórica que nos ha tocado vivir. Es una época que ha habido avances enormes y retrocesos mayores. Ha habido victorias y ha habido derrotas. Ha habido estados revolucionarios que degeneraron en burocráticos. Y el compromiso militante en esta época de guerras, de revoluciones, el compromiso militante es construir una dirección revolucionaria.